algún análisis sobre lo que vamos a compartir acá. También está llegando Alejandro Rosichner. Yo los invito a hacer un análisis un poquitito más profundo que los habituales, que hacen, en general, colegas muy prestigiosos. Los invito a que nos preguntemos por qué prevalece Milei. Los analistas clásicos se siguen preguntando, yo diría un tanto desorientados, ¿por qué prevalece Milei a pesar de las reacciones que a veces lo muestran intolerantes y sus rasgos a los que estos analistas presentan como autoritarios? Yo creo que se les podría responder con el tipo de reflexión que le hizo hace unos años su estratega de campaña, James Carville, a Bill Clinton, cuando le dijo: "Es la economía, estúpido". Bueno, fue durante las elecciones que le ganó George Bush padre, pero adaptadas al siglo XXI. Se le podría decir, es por los resultados de la macroeconomía y su fuerte discurso anticasta, estúpidos. Eso explica por qué Milei prevalece. Mirá lo que dijo hace unos días en Córdoba, en la Fundación Mediterránea. Se terminó la Argentina de la casta, llega la Argentina de los hombres libres que van a ser prósperos. Muchas gracias, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Y dale con la casta, y dale con la casta. Lo impuso. ¿Por qué Milei prevalece? Por la eficacia de la narrativa oficial. Yo diría, frente a la incomodidad y la perplejidad de parte de la oposición en general, y de los formadores de opinión tradicionales en particular. Se consolida Milei de tanto repetir, y repite, conceptos como el déficit cero no se negocia, o la motosierra avanza sin piedad. Porque es propio de Milei. Y escuchen esto, quizá algunos no le prestan atención, con sus casi 3,5 millones de seguidores en ex Twitter, su principal y más exitoso propagandista. Ningún presidente fue tan propagandista de sí mismo como Milei. A algunos no le gusta, a otros sí, pero resulta, Milei prevalece porque estresa el lenguaje, porque no duda en atacar a quienes llama y impone el concepto degenerados fiscales. Y dice que esos degenerados fiscales usan la excusa de las formas para seguir viviendo de la teta del Estado y sus múltiples negocios. De hecho, tampoco a Milei le gusta utilizar la palabra purga para anunciar, por ejemplo, una auditoría ideológica en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otra parte, sus soldados, la gente que está cerca de él, piensan y hablan como él. Ayer, sin ir más lejos, Manuel Adorni defendió ante Mirta Legrand, y sin ponerse colorado, el uso de la mala palabra presidencial. Y lo hizo de una manera inteligente, en comparación con el peor gobierno de la historia reciente, de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Igual había tal vez presidentes que no tenían esa mala palabra cada tanto. Que le dijeran rata, ¿no? O que no le... No, pero la verdad que me molestó más que me encierren un año y medio, que le dejen sin escuela a mis chicos, que generen un 50% de pobres, que vacíen el Banco Central, que destruyan el sistema energético, que nos aíslen del mundo. Como se imaginará, criticamos que se abracen con Chávez, que se abracen con Maduro, que se abracen con los Castro. Sí. Y la verdad que hay cosas que me molestaban más que una palabrita mala de vez en cuando. Narrativa interesante, efectiva. Y fíjate vos, mientras tanto, en simultáneo, su segundo, el subsecretario de Prensa de la Presidencia, Javier Lanari, mezcló en un posteo breve y conciso las buenas noticias de la semana con la propaganda oficial. Mirá, resumen de la semana, fin de la recesión K, inflación abajo del 3%, motosierra a casta diplomática, blanqueo de 20.000 millones de dólares, liquidación récord del campo, los bonos y las acciones de las empresas argentinas que cotizan en New York, más del 33%, avioneta narco secuestrada, auditorías en universidades, devolución de cafetera y Dibu banca Milei. Mira todo lo que mezcló. A ver, yo lo describo
para que se entienda bien, a este gobierno no le importa tanto la precisión del dato. A la mayoría de la sociedad tampoco. No le importa, por ejemplo, que todavía la inflación por debajo del 3% no se haya confirmado. Hay altas posibilidades de que sea así, pero no se confirmó. Tampoco le inquieta que se diga que la amenaza de la motosierra a la casta diplomática haya sido usada para justificar el intempestivo despido de la canciller Diana Mondino. De hecho, esos títulos aparecen de nuevo mezclados en la lista con el fin de la recesión, el blanqueo récord, la avioneta narco secuestrada, interceptó, acá tuvimos a Petri en la semana, en Más Nación, interceptó a esa avioneta con los narcotraficantes, la auditorías a las universidades, la devolución de la cafetera y el concepto el Dibu banca Milei. Es más, la frase Emiliano, el Dibu Martínez banca Milei podría ser considerada una conclusión poquito forzada, porque lo que dijo el Dibu, el arquero, fue, a ver, textual: a la Argentina la veo bien, por años estuvo muy mal y ahora van cambiando las cosas para que se puedan mejorar. ¿Esperanzas? Hay. Bien, sobrio, correcto, pero que yo sepa todavía no se afilió a la Fuerza del Cielo. Lo que sí entiende parte del imaginario colectivo, y este concepto es muy interesante, el imaginario colectivo, es que a partir de ahora, gente como, qué sé yo, no sé, Brancatelli, ponele, va a colocar al Dibu en la insolente categoría de desclasado, igual que hicieron con Carlitos Tevez, con el Kun Agüero, con el propio Leo Messi, yo me acuerdo. Y enfrente de todos ellos, dicho sea de paso, se ubicaría Diego Armando Maradona, quien al final de su vida, lo lamentamos profundamente, terminó haciendo campaña por el dictador Nicolás Maduro. Quiero agradecerle a todo el pueblo venezolano por tantas cartas que me llegan para seguir para adelante, porque sabemos que estamos peleando contra el más grande del mundo, dicen ellos. Como corazón no tienen corazón, pero hasta la victoria siempre. Venceremos, como decía el Che Guevara. ¡Que viva Argentina! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Diego! ¡Que viva Maduro! Enero de 2020 fue esto, enero de 2020. Pero digámoslo de una vez. Para machacar sobre el imaginario colectivo, las redes sociales que defienden las ideas de la libertad avanza son muy eficientes. Analicemos sin demasiadas vueltas la evolución del debate por la universidad pública. Cuando el conflicto empezó, en abril de este año, la abrumadora mayoría de los argentinos se manifestaba en contra del ajuste. Esto es, fíjate, septiembre. El 58% decía que evalúa la política de Javier Milei hacia las universidades como negativas, casi el 60%, el 35% como positiva. Pero Milei, a fuerza de machacar y machacar, logró cambiar el eje de la discusión y plantó sospechas sobre los manejos turbios de las autoridades académicas. Así, la última encuesta de Fixer, yo la vi el viernes, la compartió acá con José del Río, muestra un cuadro donde el 80% está de acuerdo en auditar los gastos de las universidades. Mira, 81% estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo con auditar, no tengo posición tomada, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ser sinceros, tampoco los analistas clásicos sabemos interpretar cómo pudo haber recibido una buena parte de la sociedad, adivina qué, la colorida historia de la cafetera. ¿Conocen la historia de la cafetera acá en el piso? Sí, la conocen. Bueno, la cafetera de los dos palos, ¿no? Tendemos a pensar, ¿tanto lío por la compra de una cafetera de casi 2 millones de pesos? Algunos, ¿no? O también, son todos iguales. Una vez que llegan al poder, usan la guita del Estado como si fuera la propia. Pero el gobierno volvió a sorprender cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, le pidió la renuncia a la funcionaria que mandó a comprar la cafetera, la subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, que se llama Constanza Casino. Y no solo eso, también mandó a devolver la cafetera con el correspondiente documento de video incluido. Mirá.
necesario eso? Bueno, junto a Petovelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es la que mejor entiende el juego de la comunicación política hoy. Bullrich es considerada, junto con el propio Milei, una talibán entre los ministros del gabinete. Y ella hace horas dio una interesante explicación para entender, a través del símbolo de la cafetera, cómo funciona el planeta Milei. Escucha, mira. Esos son ejemplos. Y los ejemplos es lo que mueve montañas. Entonces, cuando los funcionarios ven que por comprar una cafetera te echan... Una cafetera de 2 palos, ¿no? Ninguno va a comprar una cafetera. Se la va a traer de su casa. Claro, te disciplinan. Acá te disciplinan fuerte. Acá es la plata de la gente se cuida. ¿Y cuál es la contracara de la cafetera? La contracara de la cafetera, de vuelta, sería la declaración jurada de Máximo Kirchner. La vamos a analizar dentro de un ratito con Silvina Martínez, no sabe los detalles que tiene. Los principales datos: 27 propiedades, casi 3 millones de dólares en efectivo, acciones en los sauces, acciones en Otesur, ambas empresas investigadas. Y otra vez el imaginario colectivo haciéndose la pregunta que cae de madura, la que se hace todo el mundo: ¿cómo hicieron los miembros de la familia Kirchner para juntar semejante fortuna si pasaron la mayor parte de su vida cobrando cheque del Estado? Siempre, desde hace años, apareció como insuficiente la famosa frase de Cristina: soy una abogada exitosa. De Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Ay, pero ahora voy a contestar. Yo quería preguntarle, después de ver los poco transparentes índices de inflación, de delincuencia y de pobreza, ¿no le parece que sería un momento de empezar a hacer una autocrítica y empezar a aceptar un poco distintas opiniones? A ver, primero te voy a contestar, porque no se lo contesté a tu anterior compañerito, sobre el tema de que soy uno de los pocos privilegiados que no puedo hablar. Chicos, estamos en Harvard. Estamos en Harvard, por favor. Esas cosas son para La Matanza, pero no para Harvard. Y después dijo: soy una abogada exitosa, etcétera, etcétera. Qué mal que le hizo esa declaración a Cristina. Muy mal. Le dejó una marca fuerte. De hecho, el próximo 13 de noviembre se espera que la Cámara de Casación, integrada por Mariana Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroeta Beña, le confirme a la ex vicepresidente la condena de 6 años de prisión en suspenso, junto con la inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa violidad. Y también se espera que ella reaccione una vez más, atenti con esto, como una perseguida política. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Por lo demás, Cristina, ¿no?, y el kirchnerismo está en su peor momento. Con los gordos de la CGT, Pablo Moyano, Pablo Viró, repudiados por la inmensa mayoría de los argentinos. Con Cristina devaluada. Cristina pasó a ser de dueña de la Argentina a presidenta del sello del PJ sin internas, solo para manejar la lapicera y los negocios del poder. Con los chicos grandes de la cámpora asediando a Axel Kicillof, mientras Kicillof finge demencia. Yo recuerdo, es la misma demencia que fingió Alberto Fernández ante los feroces ataques de Cristina. Dicho sea de paso, feroces ataques que constituyeron acciones que contribuyeron a dejar a la Argentina patas para arriba y al borde de la hiperinflación. Además, Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla. Esto es el peronismo. Y si hablamos del expresidente, bueno,
el expresidente a punto de ser condenado por violencia de género y citado a indagatoria para el 20 de este mes. Ya sabes, en la causa de los seguros, recién lo escuchaste a Nico Pizzi, donde un grupo de cooperativas se habrían quedado con más de 17 millones de dólares a través de contratos direccionados por el mismo Alberto Fernández. ¿Volverá Alberto a repetir ante los jueces al estilo de mi querida Fabiola que él no tuvo nada que ver con los contratos y que si su ex secretaria privada, María Cantero, ayudó a su pareja, el broker Héctor Martínez Sosa, fue porque en una de esas se extralimitó? Yo la conozco muy bien a María, no es capaz de hacer eso. No es capaz de hacer eso. Yo quiero aclarar que yo pongo las manos en el fuego por mí. Pero esto no quiere ser una descalificación a María, ¿eh? Yo la conozco a María. Y mi respuesta es, yo no creo que María haya hecho eso. Como ella insistió en decir que le habían dicho que lo había hecho, dijo, bueno, si es que lo hizo, entonces se extralimitó. Wow. Che, tampoco el PRO está en su mejor momento, ¿eh? ¿Y por qué? Porque a Macri no le gustan ni las formas de Milei, ni algunas de las decisiones que toma. Lo dice, ¿no? Es público. Desde la nominación de Ariel Lijo hasta el decreto para limitar el acceso a la información pública. Sin embargo, Macri no puede correr el riesgo de dejar de acompañarlo porque sus votos son de gente que apoya a Milei, aun cuando no le guste su estilo. Pero ¿cómo lo ves a Milei en eso? El manejo de la palabra presidencial. Yo te puedo decir que él practica algo que a mí siempre me han criticado y que yo lo valoro, que es el sincericidio, la autenticidad. Lo bueno que tiene él es que no tiene dos discursos. Y los políticos no tienen que tener dos discursos. Tienen que decir lo mismo en público, en privado y bancársela. Y él es frontal. A veces es demasiado frontal, es demasiado duro, demasiado violento para algunos. Los viejos meados creemos en otro tipo de forma, pero estamos en otros tiempos. Estamos en otros tiempos y creo que su autenticidad es lo más valioso. Y la Unión Cívica Radical parece a punto de implosionar, por otra parte. Después de la partición en 3 pedazos ya de su bloque de diputados nacionales. ¿Era necesario en este contexto plantear la idea de que Raúl Alfonsín propició un golpe de Estado junto a Eduardo Duhalde para voltear a Fernando de la Rúa en diciembre de 2001? También teníamos indicadores sociales que eran peores que los que había en diciembre del 2001, previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por Duhalde y Alfonsín, que paradójicamente Alfonsín, digamos, lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado, pero que evidentemente especificarle la deuda a Clarín hizo mostrarlo como un héroe. Interesante. Le adjudican a Napoleón Bonaparte haber dicho, cuando tu enemigo esté ejecutando un movimiento en falso, nunca lo interrumpas. Pero Milei no sigue los manuales clásicos de la estrategia para la guerra. ¿A qué presta atención? Algunas reglas del imaginario colectivo. Porque, y esto es una opinión personal e información, porque Alfonsín no propició un golpe de Estado para voltear a de la Rúa, pero sí le hizo la vida imposible para que le fuera mal. Un desastre de la Rúa como presidente, ¿eh? Pero esa es la verdad. Y a Duhalde tampoco se lo puede considerar un golpista clásico. Sí se lo puede recordar como una especie de cruzado contra la convertibilidad y como el padre de la especificación asimétrica, una medida que permitió a muchas grandes empresas licuar sus deudas en dólares. Especificación de la que se benefició, dicho sea de paso, Néstor Kirchner durante la primera parte de su gobierno. Muchos de los que empujaban la desestabilización en ese momento, lo que querían era el abandono total de la convertibilidad y sobre todo lo que fue después la barbaridad de especificar compulsivamente todos los depósitos y todos los préstamos. Una vez que asumió Duhalde, sí, por supuesto, termine. Duhalde no quería especificar. Dijo, conmigo, los que depositaron dólares
van a recibir dólares, los que depositaron pesos van a recibir pesos. Y eso era totalmente factible. El plan era otro. A mí me lo habían contado y yo los había sacado vendiendo almanaque de mi despacho. El plan era especificar. ¿Por qué? Porque de esa forma, todos los que estaban endeudados en dólares, las grandes empresas, las que representaba de Mendiguren, iban a licuar sus pasivos. Es decir, si debían 300 millones de dólares, van a poder pagar 100 millones de dólares. A ver, Domingo. Y durante la semana mucho se discutió sobre esto. ¿Y qué hizo el presidente? Ya pasó otro tema. A ver, por ejemplo, miren su cuenta de ex, sugiriendo que detrás del asalto, esto es de hora, a las oficinas de la Unión Cívica Radical hay algo que huele a podrido. Ahí tenés. Decime cómo se dice estar muy sucio sin decir que estás muy sucio. Tremenda casualidad. Justo cuando la UBA se niega que le hagan las auditorías, a 125, lo de Cipolustó, le entra en la oficina a destruir evidencia que podría tener la marca de sus dedos. ¡Chao! ¡Wow! Fuerte, ¿no? O posteando la encuesta Aresco que nosotros mostramos la semana pasada, repleta de buenas noticias. Ahí está. Repostea Cristian Millo. Dice, última encuesta Aresco, baja 9 puntos la percepción del aumento de precios, sube 8 puntos la capacidad de compra en el hogar, mejora 5 puntos la percepción de condiciones de empleo, mejora 6 puntos la evaluación de la situación económica familiar. O reposteando a Martín Menem al publicar los datos del aumento de las ventas minoristas. Mirá, Decame. Buen domingo, aquí la evolución de ventas minoristas, la evidencia no perdona, etcétera, etcétera. Y todo esto mientras señala con su dedo acusador a políticos, empresarios, sindicalistas, medios, periodistas, en una especie de loop desenfrenado en el que muchas veces, lo digo con todo respeto por la investidura presidencial, pero no me canso de decirlo, pagan justos por pecadores. Está viviendo Milei una etapa de euforia personal basada en su convicción de que no solo la inflación va a seguir bajando, sino que la recesión ya terminó y que la economía va a empezar a crecer con fuerza a partir del año que viene. Está pensando el jefe de Estado no solo en ganar la elección de medio término, sino en consolidar un modelo económico que perdure, qué sé yo, durante los próximos 20 o 30 años. O se lo podría considerar un loco, entre comillas, ¿eh? A él no le molesta que le digan loco. Al que no le importa nada, más que cumplir, dice, con el trabajo que tiene que hacer, sin especular con el vuelto que le venga. No ahora, sino cuando su poder empiece la etapa del declive. Empezaron a cuestionar la calidad del ajuste y la realidad es que el 90% es motosierra y el 10% solo es licuadora. No solo eso, sino que además que no lo íbamos a poder sostener y febrero de vuelta tuvimos superávit financiero y que no lo íbamos a poder sostener en marzo y en marzo volvimos a tener superávit financiero y lo volvimos a tener en abril y lo volvimos a tener en mayo. Es decir, el déficit cero no se negocia de ninguna manera. Es decir, me van a tener que sacar muerto de la rosada para lograr quebrar el déficit fiscal.